con este poderoso tema que se llama el silencio en la adversidad. ¿Cuántas de nosotras hemos presentado el silencio en medio de una prueba, en medio de una adversidad? Que ese silencio que muchas veces nos desespera, que muchas veces no entendemos, pues hoy yo quiero presentarle a través del Espíritu Santo, que es el que me va a dar la palabra y el entendimiento y la sabiduría para poder llevarles a ustedes este poderoso mensaje de parte del Señor. ¿Qué sucede en medio de ese silencio en la adversidad? Ese silencio en medio de tu prueba. Primeramente que nada, mi nombre es Lili Espíritu Santo. En las redes soy conocida como Lili Romero porque es el apellido de mi esposo. Soy fundadora del ministerio Fe Llena de Color. Fe Llena de Color empezó hace 2 años. Soy capellana cristiana ordenada y consejera bíblica y pronto estoy empezando a estudiar teología a nivel de bachillerato para un futuro pastorado oficialmente. Muchos me conocen como pastora, pero oficialmente no lo soy. He predicado la palabra del Señor por muchos años y llevo en el caminar con Cristo 20 años en total. Así que para mí es un honor y un placer servirle al Señor a través de las dinámicas y los proyectos que llevo a cabo, incluyendo el Ministerio Fe Llena de Color. Vamos a hablar de los anuncios antes de empezar con la clase como tal. Ya les comenté que es Fe Llena de Color. Fe Llena de Color es un ministerio cristiano, aunque aceptamos mujeres de cualquier tipo de denominación. No tenemos como una exigencia de qué tipo de denominación o religión sea. Aquí todas son bienvenidas, porque no se trata de separación, se trata de que juntas aprendamos del Señor. Obviamente hay unos principios que Fe Llena de Color tiene, que es creemos en la Biblia, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el Padre y creemos en el Hijo, creemos en el bautismo en aguas y creemos de que todos los seres humanos pueden llegar a los caminos de Dios, o creemos en la salvación. Esos son los principios y fundamentos del ministerio Fe Llena de Color. Quiero hablarle ahora de un proyecto que tal vez han visto en mis redes, las que me siguen a través de Facebook o me siguen por Instagram. Amadas y Bellas. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto me lo entregó el Señor en este año y es un proyecto donde yo, esta servidora, ayudo a las mujeres a cuidar de su templo, de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. A través de Amadas y Bellas le enseñamos cómo comer bien, cómo ejercitarse, cómo mantenerse saludable a nivel emocional. Hablamos mucho del amor propio, hablamos mucho de cómo romper relaciones tóxicas. Eso es Amadas y Bellas. Tenemos unas herramientas y unos recursos que le podemos ofrecer a ustedes. Tenemos asesoría completamente gratis, donde yo me reúno con ustedes y vemos qué es lo que está sucediendo en su vida y qué herramienta podemos utilizar para que usted pueda sentirse amada por el Señor y también se pueda sentir bella, porque el Señor nos creó a nosotras como piedras preciosas. El próximo martes es, si no me equivoco, el último martes del mes. Los últimos martes del mes tenemos Biblia Creativa. ¿Qué es Biblia Creativa? Biblia Creativa es un estudio, es un pequeño, no es un estudio tan largo como el de hoy, es más reducido y hacemos un pequeño estudio y luego hacemos una parte creativa con esa porción de la palabra que tocamos ese día.
No, no escatimine usted utilizar todos los materiales de arte que tenga en su casa. Si no tiene materiales, no se preocupe, puede tomar notas. Biblia Creativa se hace de diferentes maneras. Se hizo un taller donde se explicaron todos los datos sobre Biblia Creativa. Vaya a nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal en YouTube, se llama Fe Llena de Color, y ahí podrán ver las clases que se han dado referente a Biblia Creativa. Entonces, el próximo martes es nuestro tiempo, nuestro refrigerio con el Señor y el arte. Tenemos también un grupo público en Facebook. Este grupo público en Facebook se llama Ministerio Fe Llena de Color. Yo les invito a que se unan a ese grupo en Facebook, que unan también a sus amigas, a sus hermanas, sus familiares. ¿Por qué? Porque en ese grupo de Facebook es donde damos los anuncios de las clases. También yo estoy compartiendo últimamente enseñanzas bíblicas, no solamente mías, enseñanzas bíblicas que yo estudio por otros lados y lo estoy compartiendo ahí en el grupo. En mi perfil de Lili Romero también pueden encontrar información, pero si solamente quieren estar en el grupo, lo pueden hacer. Y en WhatsApp no tenemos grupo porque no quiero saturarlas. El problema con los grupos de WhatsApp es que las memorias de los celulares se llenan. Entonces yo lo que he creado es una lista de difusión donde yo mando el mensaje y llega directito a donde ustedes, sin necesidad de que ustedes estén en un grupo. Pero si usted quiere pertenecer a esta lista de difusión, tiene que usted enviarme su número de teléfono. Tiene que por privado mandarme su número de teléfono, búsqueme por Facebook, Lili Romero, y ahí me manda su número de WhatsApp y yo la puedo añadir a la lista de difusión. Y como les digo, esta lista de difusión simplemente es para algo, cosas importantes. No suelo mandarle mensajes a diario. Bueno, mis hermanas, estos son los anuncios. Espero que esta clase sea de bendición para ustedes. Si tienen preguntas, si necesitan oración, si tienen algo que comentar, pues espera hasta el final de la clase para que yo pueda abrir cámaras y los micrófonos y todo. El objetivo de hoy, vamos a la clase. El objetivo de hoy es aprender cómo el silencio en Dios nos fortalece en tiempos de prueba. Ay, mis hermanas, en las pruebas donde Dios se queda calladito son las pruebas más difíciles, porque siempre queremos que Dios nos conteste lo más rápido posible. Pero muchas veces Dios se queda en silencio y no es que nos está ignorando, es que algo está pasando en ese momento de silencio. Y eso es lo que yo quiero que ustedes y yo, porque estas clases también me tocan el alma a mí, entendamos que ese silencio de Dios es para fortalecernos, es para hacernos más fuertes. Y quiero que busquen en su Biblia, si tienen en su Biblia, Salmo 62:1. Salmo 62:1. Si tienen su Biblia ahí a la mano, lo pueden buscar. Yo lo tengo acá escrito en la presentación, pero lo voy a buscar en otra versión. Así que vamos a buscarlas juntos. Vamos a buscar Salmo 62:1 y dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De él viene mi salvación. Y si lo leemos en la traducción lenguaje actual, que es una traducción más nueva, dice, solo Dios me da tranquilidad. Solo Él puede salvarme. Solo Él puede salvarme. El Señor, hay momentos que está en silencio, nos da esa tranquilidad
en medio de ese proceso. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? ¿Por qué de ese silencio? ¿Qué debo hacer yo en medio de ese silencio? Espero que esta clase sea de bendición. Cuando yo la estaba preparando, créanme que el Espíritu Santo a mí me ministró muchísimo a través de ella y sé que va a ser poderoso para ti esta noche. Se está grabando, ¿verdad, la clase? Si alguien me puede dar el feedback rapidito, porque yo no estoy viendo el Zoom en este momento. Si hay alguien conectadito por ahí que me puede dar el feedback de que sí vea que se está grabando la clase. Yo espero que se esté grabando. Déjeme, si se está viendo por ahí. Déjeme ver. Déjeme irme yo rapidito por aquí a ver si esto se está grabando. Ok, sí no estamos grabando. Ay. Ok, seguimos. El valor del silencio. El silencio no es pasividad, es confianza en Dios, mis hermanas. Cuando Dios está en silencio, no es porque Él está sentado haciendo nada, no. El Señor en ese momento está trabajando, posiblemente está trabajando con tu carácter. A mí me pasaba mucho que en los momentos de prueba el Señor se me quedaba callado y era porque estaba trabajando mi carácter de que yo era impaciente. Y el Señor quería trabajar ese carácter impaciente en mí para empezar a crear paciencia, para que yo pudiera esperar en Él y no desesperarme y tomar decisiones incorrectas. El valor del silencio en la adversidad. El silencio es un refugio. Cuando Dios está en silencio, cuando no nos habla, a veces creemos que es que no nos habla, pero muchas veces nos está hablando a través de esa pausa. Nos está diciendo, hija mía, no te estoy hablando, pero quiero que te calmes, que escuches mi voz ahí en medio del silencio. Entonces, el silencio es confianza y el silencio es refugio. Vamos a buscar el Salmo 62 del 1 al 2, que lo leímos, es nuestra primera lectura de la noche. Salmo 62 del 1 al 2 y dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Lo voy a leer en traducción. Lenguaje actual dice, solo Dios me da tranquilidad. Solo Él puede salvarme. Solo Él me da su protección. Jamás seré derrotado. Mis hermanas, cuando nosotros leemos esta porción de la palabra en Salmos, entendemos que cuando estamos en medio de esa prueba, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio y que si nos agarramos de esa roca que es Él, no nos vamos a resbalar, no nos vamos a caer, no nos vamos a derrotar por la prueba, porque el Señor nos sostiene. El Señor nos salva de caer en algún pecado, en alguna decisión mal tomada. Pero tenemos que aprender a estar en el silencio. Aquí David, este salmo lo escribió David. Y David expresa en este salmo una confianza absoluta en Dios en medio de sus enemigos. El silencio no significa ausencia de palabras, sino calma interior y un descanso en Dios. Cuando nosotros tomamos la posición de quedarnos nosotros también en silencio, al igual que Dios, nosotros estamos diciéndole al Señor, tengo calma y voy a esperar en ti.
porque yo descanso en ti, porque yo confío en ti. La seguridad del salmista no viene de circunstancias favorables, sino de la certeza de quién es Dios. ¿Y quién es Dios, mis hermanas? Pues según el Salmo 62, 1, 2, Dios es nuestra roca, es nuestro Salvador, es nuestro refugio, mis hermanas. Si nosotras sabemos que Él es en nuestra roca firme, quien nos salva y quien nos refugia, ¿por qué hay que desesperarse en medio de ese silencio? Al contrario, hay que tener esa calma, en el silencio. Muchas veces, pongan esto en práctica. Yo he orado en silencio, sin palabras. Y en medio de esa oración, ahí muda, he escuchado tan poderosamente al Espíritu Santo. Y las invito a que ustedes hagan esa práctica. Pónganse en su lugar de oración, donde sea que ustedes oren, y quédense en silencio. Quédense en el silencio el tiempo que quieran. Pongan tal vez una alabanza o sin alabanza, pero quédense ahí en silencio. Y les aseguro que el Espíritu Santo va a empezar a susurrarles lo que el Espíritu quiere ministrarles a ustedes. Es poderosísimo, mis hermanas. Entre más grandes son las pruebas, más tenemos que tener calma. El silencio delante de Dios es una forma de adoración, mis hermanas, y de demostrarle a Dios que yo dependo de ti. Yo no dependo de mis propias fuerzas. Yo dependo de ti, mi Señor. Callar el alma significa frenar la ansiedad, el miedo, la queja, para escuchar la voz de Dios. Le decimos a nuestro propio ser, a nuestra carne, no voy a tener ansiedad, no voy a tener miedo porque Dios me va a hablar. Tenemos esa certeza de que Dios nos va a hablar. En tiempos de adversidad, la fe se transforma el ruido interior en paz divina. Cuando estamos en prueba, ese ruido de la prueba, eso que nos hace desesperarnos, esos pensamientos que nos volcan en muchas cosas, cuando empezamos a transformar ese ruido en paz, la situación cambia. Nuestro semblante cambia, nuestra forma de actuar cambia y vemos la prueba desde otro punto de vista. Cuando quieras, te voy a dar unos consejos en medio de este silencio que le estamos hablando aquí. Cuando quieras reaccionar con enojo o preocupación, cuando estás en medio de esa prueba y te sientes enojada por lo que está pasando y porque no puedes controlarlo, recuerda, en Dios solamente está acallada mi alma. Quiero que lo escribas en un papel y lo pongas en un lugar donde tú lo veas cuando te sientas a orar o cuando te arrodillas a orar. Y escribas, en Dios solamente está callada mi alma. El silencio en Dios es un acto de resistencia espiritual contra el enemigo, porque no dejamos que Satanás nos robe la paz, mis hermanas. Cuando nosotras nos mantenemos calmadas, sin ansiedad, sin enojo, le estamos diciendo a Satanás, tú no puedes conmigo. Yo soy hija del Rey de Reyes, Señor de Señores, y esta prueba a mí no me va a vencer. Y en medio de esta prueba hay paz, y la demostración de mi paz es el silencio. Nuestra seguridad no se basa en la situación, sino en la firmeza de Dios. Mis hermanas, Dios es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestra salvación. No nos podemos desesperar. Tenemos que mantenernos ahí. Este mes hemos estado hablando del dominio propio. Si ustedes no han asistido a los estudios anteriores, todos están en YouTube, en nuestro canal. Y hemos hablado en este mes
del dominio propio, de cómo el dominio propio crea en mí el carácter de tener una firmeza, de que nosotras no nos doblegamos a las cosas del mundo, que nosotras podemos sentir paz en medio de la tormenta. Vamos a ir a la segunda lectura, Isaías 30:15. Quiero que lo busquen en su Biblia, aunque aquí yo se lo he escrito. Isaías 30, capítulo 30, versículo 15. Y dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Esta está en Reina Valera, está en lenguaje Reina Valera, y por eso se oye, si es la primera vez que lees la Biblia, lo vas a escuchar en un lenguaje un poquito más avanzado, podría decirlo. Pero yo lo voy a leer en traducción lenguaje viviente. Dice, por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel. Vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán salvos, pero ustedes me rechazan. Mis hermanas, la palabra del Señor en esta porción de la palabra de Isaías 30:15, Dios estaba llamando a Israel, al pueblo de Israel, a que confiara en Él y que no hiciera alianzas humanas por su propia fuerza. Porque muchas veces tenemos problemas, situaciones en nuestras vidas y queremos resolverlas con nuestra propia voluntad, con nuestro propio conocimiento. Queremos que las situaciones se arreglen porque yo sé. Y es muy humano, mis hermanas, que pensemos de esta manera. Yo he pensado muchísimas veces de esa manera. No, esto yo lo voy a resolver porque yo sé cómo resolverlo. Pero el Señor hoy, esta noche, te está diciendo que lo volvamos a obedecer y que nos quedemos en quietud y en confianza y que tengamos descanso y reposo. Y quiero hablarte aquí un poquito de esto. Cuando escuchamos la palabra descanso y reposo, pensamos que es quedarnos sin hacer nada. Pero no significa eso, no significa inactividad. Significa depender del Señor en lugar de correr desesperadamente tras las soluciones humanas. Yo descanso en el Señor, pero eso no significa que me voy a quedar sin orar o me voy a quedar sin congregarme o me voy a quedar sin leer la Biblia. No. Ese es descansar y reposar, es entender que el Señor va a solucionar el problema. Pero mientras ese problema se soluciona, mis hermanas, usted tiene la responsabilidad de seguir buscando del Señor, de seguir aumentando su fe. Tiene la necesidad de seguir orando, de seguir leyendo la palabra, de seguir congregándose, de seguir adorándole. Tiene su parte, tiene su acción en medio de ese descanso y de ese reposo. Quietud y confianza. Cuando habla de quietud y confianza, la palabra representa que tenemos una actitud interior que reconoce que Dios tiene el control, mis hermanas. Sabemos que Dios tiene el control de la situación y yo tengo confianza y quietud en medio de ella. El contraste del pasaje es fuerte. Este versículo habla de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice que si confían en Él, se mantienen en calma y serán salvos. Pero al final dice, en Reina Valera dice, no quisisteis, que significa, pero ustedes me rechazan. Entonces Dios
le estaba ofreciendo fortaleza al pueblo de Israel, que se mantuviera quietos, confiando en él. Pero el pueblo de Israel, si leemos el Antiguo Testamento, lo van a poder entender, no quería escuchar, era un pueblo muy rebelde. Era un pueblo que buscaba solución a los problemas por sus propias fuerzas humanas. Y no quisieron escuchar al Señor y obviamente pues hubieron unas consecuencias porque cuando nosotras renegamos de que Dios es nuestra fortaleza, es quien nos mantiene descansando, pues nos volvemos rebeldes y tomamos decisiones por nuestra propia voluntad que van a traer consecuencias negativas a nuestras vidas. Todo acto para mal o para bien trae consecuencias. Obviamente, si usted actúa bajo los designios de Dios, las consecuencias van a ser bendiciones para su vida. Pero si usted actúa en contra de los designios de Dios, las consecuencias van a ser maldición para su vida. Espero que hayan podido entender esta lectura tan poderosísima. La verdadera fortaleza no se encuentra en luchar con nuestras propias fuerzas, mis hermanas, sino en esperar en Dios con confianza. No importa el tiempo que usted tenga que esperar. Mis hermanas, hay procesos, hay pruebas en la vida que se resuelven en cuestiones de meses, pero hay situaciones en la vida que duramos años esperando que el Señor trabaje la situación. Muchas veces estas pruebas se dan en relaciones humanas, en matrimonios, en relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres. Son las pruebas que más tardan en arreglarse la situación, pero aún así nosotros tenemos que confiar que el Señor hará su voluntad, no la nuestra, la voluntad de Él. La quietud no es debilidad, mis hermanas. El mantenernos en silencio y esperar en Dios no es debilidad, es valentía espiritual. Cuando usted oiga una mujer que le dice, estoy esperando en Dios, y tú le preguntas, ¿y cuánto tiempo llevas esperando en Dios? Y te dice 10 años, 20 años. Créame que estás hablando con una mujer valiente, con una mujer con un dominio propio espiritual excelente, porque se requiere fe, mucha fe, para estar en paz cuando todo alrededor tuyo grita, haz algo ya. Y muchas veces, como les dije, vamos a saber solucionar la situación por nuestras propias fuerzas. Pero cuando tenemos quietud en el Señor, sabemos que no podemos hacer nuestra voluntad y se lo dejamos a Él. Rechazar el camino de Dios como Israel lo hizo nos lleva solamente a la frustración. Aceptar su camino nos lleva al descanso y a la salvación. Y yo quiero que esta noche tú te preguntes, ¿buscas más soluciones en la gente que en Dios? Cuando tienes un problema, ¿eres de las que corres donde alguien para que te solucione el problema o te tiras de rodilla a esperar que Dios te lo solucione? Aprender a decir, Señor, confío en ti, aunque no vea salida, mis hermanas. Yo he pasado por pruebas donde nada más me ha quedado Dios, porque no he visto salida por ningún lado. Cuando la ansiedad ataque, responder con oración, con quietud, en vez de dejarse llevar por esa ansiedad, que lo que nos trae es desesperación. Mis hermanas, yo he sufrido de ataques de ansiedad. Hace unos años viví una experiencia muy tóxica, estaba en un matrimonio muy tóxico y en ese matrimonio hubieron unas situaciones que fueron fuera de mi control y esto me causó muchos ataques de ansiedad, de pánico y se siente horrible. No se lo deseo a nadie que sienta un ataque de pánico o de ansiedad, porque es como una desesperación que se entra por dentro y yo a veces había momentos, hermanas, que yo no podía ni respirar, pero entendí en medio de esa ansiedad
que necesitaba tener quietud. ¿Y saben cómo conseguí calmar mis ataques de ansiedad y de pánico? Con la oración. Hasta que yo no empecé a orar, a doblar rodilla, esos ataques no se fueron. Sí, mi hermana, que si usted sufre de ansiedad y de ataque de pánico, ya le di la clave para que pueda empezar a salir de ellos. La oración. Recordar, la quietud en Cristo no es pasividad. No es que somos débiles, no es que somos pasivas. No, mis hermanas. Tenemos una fe activa, una fe poderosa, que sabemos que le pertenecemos al Dios que todo lo puede, que no hay imposible para él. El que puede revivir muertos, puede darle la vista a los ciegos, puede poner a caminar a los inválidos. El que todo lo puede. Entonces, si yo sé quién es Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que desesperarme? ¿Por qué tengo que ir a buscar la respuesta yo de los problemas? Tenemos que aprender a confiar, mis hermanas. Eso es la fe. La fe es confiar. Confiar en que Dios lo hará y lo hará a su tiempo, no a nuestro tiempo, mis hermanas, porque eso es otro punto. Nosotras nos desesperamos porque queremos las cosas rápidas. Yo les llamo una fe de microondas. ¿Y qué es una fe de microondas? De que yo quiero que Dios me resuelva los problemas como calienta la comida el microondas y rápido. No, y muchas veces no es así. Algunas veces sí, pero otras veces no va a ser así. Vamos a nuestra tercera lectura de la noche de hoy. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Yo la voy a leer primero como la tengo aquí en el escrito, que es Reina Valera, y luego la voy a buscar en traducción lenguaje viviente para que la podamos entender un poco más. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo voy a leer en lenguaje actual y dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Y Él les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Mis hermanos, esta es una palabra poderosísima y quiero que te la lleves hoy al corazón. Dios nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo, mis hermanas. Y dice la palabra que después que hayamos padecido, que hayamos pasado por la prueba, Él nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecernos y a establecernos. Por esa razón, mis hermanas, es que la prueba es necesaria. Sí, mis hermanas. Tal vez esto te va a chocar esta noche, porque a mí esta palabra me confrontó. Las pruebas que vivimos día a día, las enfermedades, las muertes de nuestros seres queridos, las pérdidas de empleo, la escasez, los matrimonios en pedazos, los hijos que están en drogas, en alcohol, familiares en las cárceles. Todas esas pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestra fe, para afirmar nuestros pasos con el Señor, para fortalecernos en Él y para establecernos en Él, mis hermanas.
Y algo importante es que dice que Dios, en la otra versión que tengo, el lenguaje actual, dice que Dios hará que todo vuelva a estar bien, mis hermanas. Va a pasar, la prueba va a pasar, mis hermanas. La prueba va a pasar. Y quiero comentarles que Pedro escribió esta parte de la Biblia a los cristianos. Esto no fue escrito a personas que no conocían de Jesús. Fue a la iglesia que él estaba escribiéndolo. Y en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida y sufría por tener fe en Dios. Y aquí hay 4 promesas que son las que yo les acabo de recalcar. Él perfeccionará. Dios usará la prueba, la adversidad para moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo, mis hermanas. Cuando pasamos por prueba donde nosotros tenemos que esperar, Dios nos está moldeando la paciencia, porque tenemos que ser paciente como lo fue Cristo. Número 2, afirmará. Nos dará firmeza para no tambalearnos en la prueba. Número 3, nos fortalecerá. Nos da poder espiritual para resistir la prueba. Número 4, establecerá. Nos da raíces profundas en la fe. Mis hermanas, el sufrimiento es temporal. El sufrimiento que vivimos aquí en el mundo, en la tierra, es temporal, es por un tiempo nada más. Pero la gloria en Cristo, mis hermanas, es eterna, es para siempre. Cuando tú logras entender eso y te lo tatúas en el alma, que lo que yo estoy pasando, eso es temporal, eso se va a ir. Pero la gloria en Cristo es eterna. No, se te hace fácil mantenerte en silencio, se te hace fácil mantenerte en quietud, se te hace fácil entender los silencios de Dios. Poderosísimo este mensaje. Vuelvan y léanlo cuantas veces ustedes lo necesiten en medio de sus pruebas. La adversidad no es el final, mis hermanas. Es un proceso que Dios usa para transformarnos. Es necesaria, la prueba es necesaria, mis hermanas. Yo antes me preguntaba, ¿y por qué yo tengo que vivir esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejen de preguntar por qué, mis hermanas, y empiecen a preguntarse para qué. ¿Qué Dios necesita de mí que yo cambie? Porque esta prueba está pasando, porque algo no ha cambiado en mí. El silencio en la adversidad nos prepara para experimentar las 4 promesas del Señor, mis hermanas. El silencio tanto de nosotras como el silencio de Dios nos prepara para esas 4 promesas del Señor, que fue las que discutimos anteriormente. La promesa de que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. La gracia de Dios es mayor que cualquier sufrimiento, porque nos conduce a su gloria eterna. No se olviden de eso, mis hermanas. Consejos que te puedo dar. Recordar que el dolor tiene fecha de caducidad. Es como los alimentos que compramos en el supermercado que tienen fecha de vencimiento. Pues los problemas, el dolor, tiene fecha de caducidad, pero la gloria de Dios es eterna. Llévense eso esta noche con ustedes. Número 2, no huyan del proceso, no se escondan del proceso, no se escondan de la prueba. Hay muchas personas que se esconden con vicios, con relaciones tóxicas, ignorando la situación. No, cada prueba es necesaria para perfeccionarnos y fortalecernos. Y número 3, declara en medio del silencio. Declara esto, mis hermanas, decláralo.
Ahí donde estás, que estás escuchando en este momento, decláralo. Dios me está afirmando, fortaleciendo y estableciendo en él. Escríbelo como, a mí no me gusta llamarlo mantra porque yo no creo en los mantras, pero escríbelo como una afirmación diaria. Todos los días mírate en el espejo y dite a ti misma, Dios me está afirmando, fortaleciendo y estableciendo en él en medio de esta prueba. Poderosísimo, mis hermanas, aleluya. Yo siento el Espíritu Santo en este momento. Ejemplos bíblicos. Estos son algunos ejemplos bíblicos que pude buscar en la Biblia. Jesús guardó silencio ante Pilato. Cuando lo estaban acusando, si vamos a Mateo, vamos a ir a Mateo rapidito, Mateo 27, capítulo 27, versículo 14. Búsquenlo ahí en su Biblia porque no lo escribí en la presentación. Pero él dice, y como Jesús, estaban hablando mal de Jesús, y Pilato le preguntó a Jesús en el 13, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. A Jesús lo acusaban, pero él se quedó callado, se quedó en silencio. Entonces, imitemos a Jesús, imitemos al Maestro. A él es quien nosotros tenemos que imitar. Job cayó y adoró en medio de su dolor, y esto lo pueden encontrar en Job 20:22. Job capítulo 1, el versículo 20-22, habla de ese silencio que tuvo Job. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Dice, en cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Job pasó por pruebas, mis hermanas. Si ustedes están pasando por pruebas difíciles de enfermedades, de escasez, vayan a leer la historia de Job. Este hombre pasó muchísimas cosas, mis hermanas. Todos los hijos se le murieron, todas las riquezas se le fueron. Se enfermó de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Y aún así, Job cayó y adoró a Dios. Aplícate que en el silencio es fe en acción. Ese es el silencio, mis hermanas. Tanto el silencio que nosotras damos como el silencio que da Dios. Pero, hermana Lili, ¿cómo practico el silencio en la adversidad? ¿Cómo lo pongo en práctica? Bueno, yo te voy a dar algunas ideas para que empieces a ponerlo en práctica. Ideas que a mí me han funcionado. En prácticas espirituales, oración en silencio, lo que les dije al principio. No siempre tenemos que ir delante del Señor a quejarnos, a decirle, Señor, es que mira lo que está pasando, Señor, mira que esto, Señor, mira que me duele aquello. No, manténganse en silencio, no siempre hablar, sino estar quieta delante de Dios. Meditación bíblica. Tomen un versículo de la Biblia, sea de los que se dieron hoy o cualquier otro versículo, y deja que ese versículo, esa porción de la palabra, ministre tu corazón. Escucha intencionalmente, aprende a oír antes de responder. ¿Saben por qué Dios nos hizo 2 oídos y una boca? ¿Te has puesto a pensar por qué? Tal vez lo sabes. Yo no lo sabía, pero luego estudiando la palabra, reflexioné y Dios hizo 2 oídos porque tenemos que aprender a escuchar más de lo que hablamos. En hábitos diarios, pausar, respirar antes de reaccionar,
Escribir en un diario espiritual para soltar lo que te duele. A mí me encanta escribir. Mis hermanas, ustedes si me siguen en las redes deben saber que a mí me encanta escribir. Escriban, desahóguense con el Señor en un diario. Apartar un tiempo sin distracciones para estar solas con Dios, así sea cantando, adorando, orando, haciendo arte, Biblia creativa. Es una manera también de estar a solas con Dios. Actitudes de fe, confiar en el plan de Dios, aunque no entiendas el proceso, mis hermanas. Evitar la murmuración, cambiar las quejas por alabanza, responder con la palabra en lugar de discusiones. Mis hermanas, esto es poderosísimo. Yo lo he hecho. Yo he tenido discusiones con parientes cercanos donde yo he tenido que mencionar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra es de la Biblia, lo que dice la Biblia. Aplicación para esta semana. Les dejo tarea. Soy maestra. He sido maestra en escuelas por 7 años y actualmente soy maestra bíblica de niños. La aplicación para esta semana, escoge un momento del día, cualquier momento del día, el que se te haga más fácil. A mí se me hace fácil al despertarme en la mañana. Para guardar silencio. Quédate en silencio. Así como se queda Dios muchas veces en silencio en nuestras vidas, ahora nos va a tocar a nosotras quedarnos en silencio. En vez de empezar a quejarnos, a pedirle, quédate en silencio. Quédate en silencio unos 10, 20 minutos y deja que el Espíritu Santo sea el que vaya trabajando en ti. Termina cada noche con 2 minutos de silencio, entregando tu carga al Señor. En ese día que hemos acabado, y este día se está por acabar, mis hermanas, pónganlo en práctica. 2 minutos nada más, 2 minutos en silencio. Si te vas a dormir a la cama con tu esposo, le dices a tu esposo, quiero estar en 2 minutos de silencio, por favor. Y van a ver lo poderosísimo que es esa práctica. ¿Qué preguntas te dejo hoy? Y estas son unas preguntas para que tú las reflexiones, no para que me las contestes a mí. Esto es para ti y para el Señor. ¿Qué situaciones me invitan a reaccionar, pero Dios me pide callar? ¿Hay algún momento en el que estás pasando en este momento que quieres explotar, pero Dios te está mandando a callar? ¿Estoy confiando en mi fuerza o en la de Dios? ¿Cómo puedo cultivar momentos de silencio esta semana? Proponte buscar estar en silencio con Dios. ¿Saben? Muchas veces Dios se queda callado en nuestras pruebas porque nosotros estamos ahí hablando nada más. Habla, habla, habla. Pero papá Dios, pero Dios mío, pero ¿por qué Dios mío? ¿Por qué para mí, Dios mío? Y Él lo que quiere es que nos callemos. Y que al igual que Él está en silencio, tú también te mantengas en silencio. Quiero terminar esta clase, ya estamos casi terminando, con esta oración. La escribí para podérsela leer y que ustedes la pudieran leer. Le pueden dar un pantallazo a su computadora o su celular, porque es una oración muy poderosa. Dice: Padre amado, en esta noche venimos delante de ti en silencio, reconociendo que solo en tu presencia encontramos paz. Te damos gracias porque aún en medio de la adversidad, tú eres nuestra roca, nuestro refugio y nuestra salvación. Señor, enséñanos a callar nuestra alma delante de ti, a confiar en tu tiempo, a descansar en tu gracia. Que cada prueba que enfrentemos nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en la fe. Ayúdanos a no correr detrás de las soluciones humanas, sino a esperar con paciencia y con confianza en tu perfecta voluntad. Hoy rendimos nuestras cargas, temores y ansiedades en tus manos
y declaramos que nuestra fortaleza está en el silencio que confía en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Poderosísima oración que puedes hacer en esos momentos que estás pasando por eso, por esa quietud del Señor, o tú estás pasando por esa inquietud carnal. Empezamos a vivir en el silencio, en nuestras pruebas. Es poderosísimo. Gracias y bendiciones a todas las que se conectaron, a todas las que están aquí, a todas las que van a ver esto luego en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal, denle like, compartan los videos. Esto fue todo por la noche de hoy. Somos el Ministerio Fe Llena de Color. Para nosotros es un honor y un placer el poder estar conectadas con ustedes cada